Estamos ante 4 citas electorales en los próximos meses, aquí en Andalucía 3, y la manipulación informativa con el uso de noticias falsas son un auténtico riesgo. Por ello, el Ministerio del Interior va a poner en marcha el 1 de abril un plan inédito de ciberseguridad para el 28 de abril en el que se contempla por primera vez el riesgo de una posible campaña de desinformación para alterar, queremos decir, la voluntad del votante durante las elecciones. Hoy en nuestra mesa dedicada a la innovación y a nuevas tecnologías nos acompañan Agustín Madariaga, científico de datos, periodista y psicólogo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Ramón Alberca, investigador de mercados. Bienvenidos. Buenas tardes. A los dos. Bueno, un centenar de policías junto a expertos de otros organismos de ciberseguridad rastrearán tanto las redes sociales como lo que se llama Internet profunda o Deep Web. ¿Esto qué significa? A ver. Bueno, la Internet profunda es las páginas que no quedan indexadas para que Google o cualquier otro buscador las encuentre. Existen y por lo tanto tú puedes enlazar con la dirección web a cualquier persona que le envíes ese documento, pero nadie la puede encontrar. Esa es básicamente la Internet profunda. Bueno, la estrategia de utilizar las llamadas fake news, noticias falsas, pueden cambiar realmente el rumbo de unas elecciones. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo funciona esto, Ramón? Básicamente se utiliza algo tan antiguo como son los bulos, aprovechado de las nuevas tecnologías que permiten una muy rápida difusión. Y eso además va acompañado con que la propia persona a la que lo recibe, por sesgos psicológicos, tiene ganas de creérselo, o sea, quiere que sea verdad y por lo tanto, o sea, refuerza su posición y por lo tanto se lo difunde hacia sus contactos hasta el punto que se hace viral. Es algo que no solamente es un riesgo, sino que se ha convertido ya en una epidemia, por decirlo de alguna manera, porque como bien has dicho, en todo el mundo e incluso aquí en Andalucía se han sufrido esos efectos a través de noticias sesgadas o incluso directamente invenciones que han hecho dar un vuelco a los resultados contra todo lo inesperado, como pudo ser desde la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, la victoria de Bolsonaro en Brasil o bueno, por las irrupciones de nuevos partidos como hemos tenido aquí en Andalucía sin ir más lejos. Contarnos casos concretos, porque sabemos que por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Brasil con Bolsonaro funcionó bastante bien lo que fue esta intoxicación de noticias falsas, ¿no? En Bolsonaro se llegó a que el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores exigió a la Junta Electoral, y consiguió que la Junta Electoral lo hiciera, exigió a Facebook que retirara 40 noticias que eran manifiestamente falsas sobre el candidato del Partido de los Trabajadores, creada por perfiles cercanos a Bolsonaro. Pero Jair Bolsonaro ganó. Pero es que se llegó a manipular un vídeo de Lula, era un vídeo real de Lula, al que se había creado con un sistema parecido al del doblaje de películas, que decía que la única salida era votar a Bolsonaro, Lula. Se cambió con Photoshop el texto de una camiseta de la dirigente del Partido Comunista de Brasil, en el que ponía "Rebélate" por "Jesucristo es travesti", para enfadar al público potencial, que no olvidemos en muchos casos era evangelista, de Bolsonaro, y que reaccionara y votara. Este tipo de cosas se hicieron constantemente en Brasil, pero bueno, no hay que irse a Brasil. El Brexit, Boris Johnson tardó 24 horas en desmentir algo que venía en todos los mensajes que lanzaron por redes sociales e incluso en autobuses, en anuncios, que era que se iban a ahorrar 350 millones de libras a la semana al salir de la Unión Europea. Hoy sabemos, porque se han hecho las cuentas en estos días, que el Reino Unido perderá el 10% de su PIB si hay un Brexit duro, que era lo que pregonaba Boris Johnson. Evidentemente son mentiras que calaron, ¿no? Está claro que más vale una imagen que 1000 palabras, y si, por ejemplo, en el caso del vídeo que comentabas de Lula da Silva, con su propia voz apoyaba a Bolsonaro, la gente lo creía absolutamente. Esto está ocurriendo en muchos ámbitos. Tú conoces bien, Ramón, el caso de Estados Unidos, la campaña de Donald Trump. Ahí también funcionó bien, sí, las fake news, ¿no? De hecho, o sea, un caso que toca de cerca a nosotros fue, por ejemplo, que utilizaron imágenes de los saltos a la valla de Melilla como si fueran saltos de inmigrantes que entraban a través de México, a través de México en Estados Unidos. Entonces, esa desinformación,
ese nuevo estilo que hay y esas nuevas estrategias que no son las más limpias y que se hace sobre todo muchas veces bajo cuerda. Muchas veces no es el propio partido político o la propia candidatura la que dice las cosas, sino que utiliza redes que parece que son personas anónimas, que son personas de la calle, los que lo están poniendo, incluso, bueno, no lo quieren difundir, no lo quieren decir en televisión, esto no lo vas a ver en televisión, difúndelo antes de que lo censuren. Utilizan una serie de estrategias psicológicas, pues bueno, por un lado, para que la gente no solamente se lo crea, sino que lo anime a difundirlo. Y bueno, luego cuando ya se detecta, cuando se desmiente el bulo, es falso. Y siempre en el cerebro de las personas algo queda. Sobre todo de los que de verdad quieren creérselo y de los que de verdad refuerza su posición. Claro, el problema de lo que dice él es que hay técnicas que permiten saber lo que piensas. Y por lo tanto, aquello a lo que... ¿Cómo es? Pues tú descargas todos los mensajes de las personas en redes sociales y por lo tanto conoces su opinión previa. Al conocer su opinión previa... O sea, a través de Facebook, Twitter... Sí, se descarga todo, se analiza y conoces exactamente lo que piensan. Al conocer lo que piensan, conoces los puntos en los que el sesgo de autoconfirmación del que hablaba Ramón funciona. Es decir, yo pienso esto sobre la inmigración o sobre la salida de la Unión Europea o sobre el orgullo de ser británico o sobre Lula. Y por lo tanto, cuando me manden un mensaje manifiestamente falso para cualquier otra persona, como refuerza mi opinión sobre Lula, sobre la Unión Europea o sobre el 1 de octubre en Barcelona, pues me lo creo. Por ejemplo, en la Unión... Sí, porque en Cataluña también ha ocurrido. En el 1 de octubre, una de las fotografías más difundidas como la brutalidad policial, entre comillas, en Barcelona, resulta que era la foto de un minero asturiano en 2012 apaleado durante una manifestación en la que hubo 85 heridos. Y no era de Barcelona, pero la foto era... nos están masacrando en el Paseo de Gracia. Y ponía eso debajo, difúndelo. Como dice Ramón. Pero es que además estamos en un momento en el que todo, en una necesidad de inmediatez que tiene todo el mundo, que incluso en el propio 1 de octubre en Barcelona, muchos políticos de primera línea difundieron bulo y difundieron imágenes falsas, habiéndoselo creído. Yo no creo que fueran con mala intención en muchos casos, sino habiéndoselo creído ellos mismos, incluso habiéndolo difundido. ¿Por qué? Porque esa inmediatez que se requiere ahora mismo para todo hace también que se refuerce esa viralidad, que es lo que tienen este tipo de noticias. Está claro que todo este tipo de desinformación, de bulos, llegan a través de las redes sociales. Una de las que más preocupa por esa inmediatez, por ser instantánea, es WhatsApp, que es además la aplicación que más se utiliza aquí en nuestro país, en España. El principal peligro es que la noticia llega a través de contactos propios o de grupos que cada uno tenemos en nuestro WhatsApp y que evidentemente da un viso de veracidad, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si me lo está contando mi amigo, correcto, mi hermano, mi primo, es porque a él se lo ha contado también alguien de absoluta garantía, ¿no? Y no lo creemos. Efectivamente, sí, es que no se puede definir mejor. Además, se da con el añadido de que muchas veces esos propios mensajes llevan ya implícito diciendo cosas como que si me lo ha dicho alguien que conozco yo que trabaja en la Guardia Civil o alguien que conozco yo que trabaja cerca. Pero claro, siempre es lo típico, o sea, el amigo del amigo de... Yo tengo un amigo que está en este sitio, pero bueno, al final la gente se lo cree o sea, no todo el mundo se lo cree, cada vez por suerte también el lado positivo es que cada vez hay más concienciación sobre esto y la gente está más alerta y no se creen tantas cosas, incluso noticias que son verdad muchas veces piensan que son falsas, pero también ese inmediatez el que te lo recomienda una persona cercana. Eso contribuye a esa viralización y esa difusión masiva que es muy difícil de controlar una vez se haya puesto en marcha. Es muy fácil de poner en marcha y muy difícil de controlar. Se puede detectar mediante estos grupos que se pueden crear el gobierno y se pueden desmentir. Eso iba a preguntar. ¿Hay alguna herramienta informática para poder detectar este tipo de hay algunas noticias falsas? Pero el 97% llegan, para empezar, por WhatsApp. O sea, Facebook y Twitter están creando grupos para luchar contra las fake news, pero ese no es el lugar en donde más fake news hay. Son en WhatsApp, como bien decís. Entonces, aquí se producen dos cosas. La primera, la existencia de la fuente de autoridad desde el punto de vista psicológico. Es amigo tuyo, es alguien de tu entorno, luego tiene más credibilidad que los medios, entre comillas, tradicionales, porque eso seguro que tienen intereses, como si tus amigos no tuvieran intereses, ¿no? O ideología, o prejuicios. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente, los grupos afines suelen tener los mismos prejuicios. Luego, de nuevo, se produce el sesgo de confirmación. Y sí hay herramientas, por ejemplo, WhatsApp está probando
para implementarlo para las personas, en este momento lo está probando en una versión beta entre gente muy determinada, que tú cuando te llega una imagen por WhatsApp puedes directamente con la aplicación de WhatsApp ponerla en el buscador de imágenes de Google, con lo que te dice cuál es la imagen original. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes de que le han cambiado la camiseta a alguien, pues, o que la foto del minero, pues te saldría Madrid 2012. Dicen, esto es de Madrid 2012, o sea, me están engañando. Ahora, la pregunta es, ¿un independentista catalán Agustín, lo va a mirar en Madrid? Perdona, sí, pero nosotros, por ejemplo, ahora que sí estamos recibiendo por WhatsApp ese tipo de información y que después te animan a pásalo a tus contactos y tal, ¿no? Con lo cual se hace viral porque el bulo se transmite rapidísimamente. Para alertar al ciudadano y que también tengamos mecanismos de protección contra esa desinformación. Por ejemplo, vemos una foto que podamos tener una cierta sospecha o una información y tú dices de irnos a Google y buscarla allí, ¿no? Y allí vemos el antes y después, si ha sido manipulada. Una cosa fundamental es buscar la dirección de la web desde la que está enviada. Ponerla en Google, o sea, copiar la URL, la dirección web y ponerla en Google. Bueno, porque habitualmente son páginas, entre comillas, más que sospechosas. Y si no aparece, entonces es de la web profunda. Luego es manifiestamente falsa. El éxito de esta forma de intoxicar, podríamos decir, es también porque es muy barata, ¿no? Prácticamente cuesta muy poco. No creas. Cambridge Analytica se gastó en el Brexit nada más que 6 millones de euros. Porque no solo requiere crear la noticia, que ya requiere de gente con inteligencia artificial para crear las cosas muy bien, sino de que esa inteligencia artificial detecte qué mentiras van a calar mejor en cada persona y personalizan el contenido que le envían. Por ejemplo, determinados bulos pues, no caen más que en determinado colectivo. El de la inmigración le afecta a unas personas, el de la caza a otros, el que sea le afecta a cada persona. Y realmente no sabe nada más. La gente del Brexit, por ejemplo, le contaron lo de la sanidad o lo de que iba con los inmigrantes fuera del Reino Unido iba a ganar más dinero, pero no le contaron que la empresa en la que trabaja se iba a ir porque los coches los vende Europa. Le cuentan la parte de la realidad que saben que puede creerse. Le interesa. Algo también similar a lo que está ocurriendo en Cataluña. Bueno, nuestros políticos están usando la táctica de dar este tipo de noticias, las fake news, noticias falsas, a sabiendas de que no son ciertas, porque a base de repetir la misma idea pretenden que cale en el ciudadano y que las den por verdaderas. Yo creo que no ha habido ningún cambio en toda la historia de lo que el político va a hacer lo que pueda para poder conseguir el voto. En este caso es una herramienta más que tiene. Yo creo que ahora mismo que quizás estamos en un momento que son un poco más cautelosos, porque la gente está un poquito más alerta. Y entonces van a estar también más cautelosos de ser ellos los que difundan algo que no es auténtico y sagrado. ¿Por qué? Porque va en contra de su propia credibilidad. Pero un poco en línea de lo que decía Agustín, cada vez se hace más caro porque cada vez se tiene que hacer más sofisticado, porque cada vez es mucho más difícil crear una buena noticia falsa, una buena noticia falsa, entiéndase buena como una efectiva, una noticia falsa efectiva. Y entonces para los políticos van a usar la información que les interese. Cada vez es verdad que tienen que tener más cuidado, pero al fin y al cabo si hay algo que puedan utilizar a su favor, lo van a utilizar, incluso la propia estrategia de que otros usan noticias falsas o no. Pero ya no es que lo importante es que no se hace desde los políticos, entonces se hace desde las trastiendas de las campañas, que muchas veces a lo mejor no tienen relación ni con los partidos, sino de los grupos de interés, incluso de los propios afines, de los propios simpatizantes que por su cuenta difunden cosas que a lo mejor no son sospechosas, pero bueno, les conviene difundirle y quieren convencer a algún amigo o a algún conocido y les mando una noticia, incluso sabiendo que es sospechosa, bueno, pues a ver si se la traga y le convenzo de traerlo para mi terreno. Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Hay una famosa frase de Mark Twain que no es precisamente actual, ¿no?, que decía que en política la sinceridad es clave. Una vez que logra fingirse, el éxito está asegurado. Bueno, otro de los riesgos a los que se enfrenta nuestro país son los ciberataques, especialmente ahora ante estas citas electorales. Claro, el primer problema es que acabamos de saber hace una semana que Defensa, la red de Defensa está hackeada.
la española, desde hace bastante tiempo y no son capaces de sacarlo de ahí, ¿no? El virus que tenga. Entonces, claro, imagina que hagan eso con el sistema de recuento. Bueno, desde la Unión Europea se ha pedido a España que acredite el blindaje de recuento electoral el día de las elecciones, porque, claro, ahí también podría haber algún tipo de injerencia, ¿no? Claro, ese es el problema. El gran problema de todo esto, por ejemplo, para el voto electrónico, que era una cosa que todo el mundo pensaba que iba a avanzar muy rápido, es este. Y realmente, si han logrado entrar en defensa, yo creo que decir que cualquier otra cosa está a salvo es aventurarse mucho. Ahora mismo, la verdad es que nuestro sistema electoral, comparados con otros de nuestro entorno, es eficiente pese a ser analógico. Y, por ejemplo, en Italia también se hace por el método de papeletas, igual que hacemos aquí, pero tardan en saberse los resultados horas, o sea, no horas como aquí, que se saben apenas 2 o 3 horas se tiene un resultado bastante avanzado, sino en Italia, por ejemplo, se tardan días, incluso 1 o 2 días en saberse. Y yo creo que a lo mejor al no haber tenido en España esa necesidad de tener ese voto electrónico, tampoco se ha avanzado mucho. Pero también es verdad que existen esos riesgos. O sea, ya no en el recuento que se hace hoy en día, porque bueno, luego al fin y al cabo van unas actas que van hechas a mano por los presidentes de las mesas, y luego eso al final se hace desde un procedimiento que es analógico, o sea, que puede ser antiguo, pero bueno, que por lo menos está más o menos libre de ese. Y de cara precisamente a estas elecciones, la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto limitaciones muy importantes a los partidos políticos de acceso a la información personal para crear perfiles políticos ideológicos, mejor dicho, que se estaban haciendo hasta ahora. Sí. Bueno, eso parte de una fake news, porque en realidad se publicó en medios de comunicación que los partidos políticos iban a poder etiquetar ideológicamente a las personas en las redes sociales en campaña electoral. La Agencia de Protección de Datos inmediatamente, ese mismo día, ya dijo que la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es una ley superior a la ley electoral, porque es orgánica, imposibilitaba hacer eso. Pero por si acaso, el otro día, hace 3 días, sacó una circular diciendo que no pueden hacerlo. Pero no solo no pueden hacer eso, no pueden enviar publicidad personalizada a los electores. Porque eso sería, digamos que ellos no lo hacen, como bien dice que Ramón, lo hace una empresa en Chipre, pero luego mandarían la publicidad personalizada. No, es que no pueden mandar publicidad personalizada. Y una de las principales preocupaciones de protección de datos es el uso del Big Data o la inteligencia artificial en los procesos electorales. ¿Era algo parecido a lo que estabais comentando antes, ¿no? Básicamente, directamente se prohíbe que se puedan usar técnicas de Big Data o de inteligencia artificial, pero claro, ahí el problema está, o sea, ¿cómo definimos qué es una técnica de Big Data y lo que no es una técnica de Big Data? ¿Hasta qué punto los datos son lo suficientemente grandes como a Big Data? Hay una frontera que es bastante difusa, o sea, no existe. Entonces eso es algo que es fácilmente salvable. O sea, son normativas. Yo he estado esta mañana estudiándome bastante profundamente lo que decía y por desgracia es difícil que tenga una efectividad suficiente como para que sea inevitable por los partidos cumplirla. Siempre los partidos políticos lo que no van a poder hacer con esta nueva normativa es descargarse los datos que no estén públicos. Que no estén públicos es que estén a lo mejor dentro de las redes sociales que son privadas. O puede ser, por ejemplo, una página de Facebook es privada, solamente es quien tiene acceso, son quien lo ha aceptado el usuario, pero por ejemplo Twitter en su gran mayoría lo que se dice en Twitter es público. Entonces de Twitter sí se pueden sacar, pero de Facebook no. Hay mucho, en fin, hay mucha confusión que va a permitir, sin mucha ambigüedad, que yo creo que a los partidos políticos no les va a costar tampoco mucho trabajo encontrar la forma de bordear. Bueno, es una buena llamada de atención a los ciudadanos para que estemos con los ojos abiertos, sentido común, ser críticos también, analizar lo que nos cuentan, lo que nos dicen y que no todo es verdadero. Contrastar, fundamental siempre contrastando la información, que sean fuentes fiables y sobre todo que vengan de diferentes sitios y sitios de prestigio periodísticamente relevantes. Y que ya si yo lo veo o no lo creo, ya hay que ponerlo en cuarentena. También. Bueno, Agustín Madariaga, Ramón Alberca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos ahora una pequeña pausa para publicidad y después Ángel Gami y su equipo nos trae la actualidad del deporte. Nosotros volvemos a las 6:15 con un nuevo resumen de la actualidad. Hasta luego.